Señoras y señores, bienvenidos a TV4 Segorbe, en ese rincón tan acogedor que es la Casa de las Terciarias Capuchinas, aquí en la ciudad de Segorbe. Y un motivo muy especial el que nos ha llevado a las cámaras, para que ustedes tengan de primera mano unos hechos que ya son importantes, que es tener 125 años que la congregación se encuentra en esta ciudad. Para ello lo vamos a hacer con las dos personas más responsables en este caso, como es la hermana Ana María Vallejo Borja, que es la superiora de la comunidad de las Terciarias Capuchinas aquí en Segorbe, y con la hermana Matilde Mena Moreno, que es la directora de la residencia La Resurrección. Lógicamente, si tenemos que hablar de las hermanas Terciarias Capuchinas, hay algo que ustedes enseguida les va a saltar a sus oídos. Si es eso, algo tiene que ver con el obispo Luis Amigo. Y efectivamente, no podemos eludir la figura insigne de este obispo que fue prelado de nuestra diócesis, que cuando realiza su profesión solemne, que fue en el año 1878, adopta el nombre de Fray Luis de Massamagrell. ¿Por qué? Pues porque él nace en Massamagrell y ahí es cuando, pues, digamos, cambia su nombre al entrar en contacto con la congregación. Pero para nosotros sigue siendo el obispo Fray Luis Amigo, que fue pregonizado obispo de Segorbe en el año 1913 y entra en la ciudad el 30 de noviembre de ese mismo año, y aquí tenemos una fotografía en la cual es recibido en la estación de Segorbe. Hablar de la biografía del padre Luis, que nació en Massamagrell en el año 1854 y que falleció en Godella en el año 1934, nos llevaría a una amplia disertación de varias horas, y hoy lo que nos tenemos es concentrarnos concretamente en lo fundamental, que para ello hemos traído las cámaras de TV4 muy gentilmente aquí a esta casa. Y es, ¿por qué? Porque el obispo Luis Amigo creó la congregación de las Terciarias Capuchinas en el año 1885 y su aprobación pontificia fue en el año 1902. Entre medias crea la congregación de los terciarios, o sea, primero crea a las mujeres y luego crea a los hombres. Pero poco antes de su pregonización, o sea, de su pontificación de las normas, aprobación de la norma pontificia, es el año 1898 cuando se funda la casa en Segorbe. Hace pues ahora 125 años, lo que se va a conmemorar es una efeméride con el lema Dando vida 125 años, y por ello tenemos a las hermanas que se han prestado gentilmente para que ustedes conozcan de primera mano lo que se va a hacer, lo que están realizando y lo que ya realizaron con anterioridad. Vamos a comenzar con la hermana Ana María Vallejo Borja, que nos gustaría que nos explicase a los televidentes de TV4 Segorbe qué espíritu le llevó al padre Luis a fundar la congregación de las Terciarias Capuchinas. Pues el padre Luis, desde muy joven, era un muchacho que tenía muchas inquietudes. Ya visitaba a los enfermos, iba a las cárceles, y ese espíritu le acompañó siempre. Y por eso, a los 30 años, que era una persona muy joven, fue cuando pensó en fundarnos a nosotras. ¿Por qué? Porque, por un lado, quería ser dócil al espíritu, por otro lado, quería cumplir la voluntad de Dios sobre él y quería responder a todas las situaciones que veía a su alrededor. Y a las hermanas Terciarias Capuchinas nos fundó porque él ya acompañaba a la Tercera Orden Regular de San Francisco, y ellos mismos le pedían al padre Luis que querían algo más, querían entregarse mucho más, consagrarse al Señor, y fue cuando él pensó en escribir unas constituciones, que precisamente este dato es un dato muy peculiar porque normalmente las constituciones se escriben después, pero él ya, a partir de la inquietud de la Tercera Orden, empezó a escribir las constituciones. Para el padre Luis, su vida era como una imitación del buen pastor que cuida de sus ovejas. De hecho,
su lema en el episcopado fue «Doy mi vida por las ovejas». Y eso fue lo que él sintió toda su vida. En el cólera de Massamagrell, en el año 1885, recién fundada Nosotras, él ya invitó a las hermanas a ir a cuidar a los del cólera, y todas las hermanas se ofrecieron, pero sobre todo mandó a 4 hermanas, 3 muy jóvenes y a una tal Ángela de Pego, que para nosotras es un puntal en la congregación, una persona que tiene unas características preciosas también. Y dice el padre Luis, viendo a tanto niño huérfano por el cólera, movido a compasión, yo le pedí a la hermana Ángela de Pego, que fue la única que quedó de la comunidad porque murieron las otras 3, si estaba dispuesta a acoger a los niños. Y ella, aún un poco enferma, me contestó que sí. Por eso, esa frase del padre Luis, movido a compasión, creo que le define totalmente al padre Luis en su respuesta. Y ahora, si eso fue el principio de la fundación, ¿cómo se desarrolla en estos momentos, en este mundo tan complejo y con tanta actividad, cómo se desarrolla esa actividad? ¿O ese espíritu cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene? Por un lado, pues teniendo en cuenta los escritos del padre Luis, porque los escritos del padre Luis nos definen quién es, su persona, pero también su grandeza espiritual, ¿no? Y a través de ello, pues la congregación se fue expandiendo por todos los lugares del mundo, y a través de esas comunidades fueron poniendo en práctica pues ese movido a compasión, porque a través de los destinatarios en los colegios, en los centros de reeducación, pues las hermanas se dedicaban totalmente a esta misión. Y ahora ya una pregunta un poco de carácter más personal. ¿Cómo comienza usted en su vocación de terciaria? Bien, yo sentí la vocación muy pronto, muy jovencita. La fui madurando y, claro, yo buscaba una congregación para darle respuesta a la Señora, a esa llamada tan insistente que tenía. Y cuando conocí a las terciarias capuchinas, pues yo dije, esta es mi familia religiosa, porque el espíritu franciscano amigoniano era lo que a mí me llamaba. ¿Y eso qué año fue? No vamos a hablar de edad, sino vamos a hablar en qué año empieza. En el año 1962 entré en la congregación. Vale, y de entonces hasta acá, ¿por cuántos cargos, por cuántos puestos, por cuántos galones ha ido subiendo hasta llegar a ser ni más ni menos que la superior de la comunidad? Galones ninguno, misión y servicio. Pues empecé siendo educadora en los colegios, reeducadora en centros de Sevilla, Godella, pero después ya las hermanas me eligieron provincial. Ahí estuve dedicada a la provincia durante 6 años, dando pues también lo mejor de mí misma. A continuación de ser provincial he sido formadora de las jóvenes que venían a la congregación, y también he acompañado a hermanas jóvenes, junioras, durante bastantes años. Y a continuación de eso me eligieron consejera general. Ese fue un servicio que para mí me enriqueció muchísimo, porque me supuso conocer la congregación a todos los niveles y por muchos países, no todos, pero sí América del Sur, África. Bueno, luego hablaremos por la ascensión del Terra. Aquí estamos concentrando solamente en su personalidad, por lo menos que ha sido ya casi que general, ya los galones de general casi los ha tenido ya. Nada, después del Consejo General he vuelto a los principios. He estado en educación y ahora estoy aquí en la residencia de la... Muy bien, muchas gracias. Vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a ir a la subdelegada del gobierno. Es un cargo nuevo que me acabo de inventar. Hermana Matilde Mena Moreno, exactamente ese cargo de directora en este momento, ¿qué actividad supone
¿Y esa actividad en qué se difiere de la que se desarrollaba, digamos, al principio de la presencia de la congregación en Segorbe y en los momentos actuales? Bueno, pues yo como directora, mi responsabilidad es pues la gestión global, ¿no?, de este centro, de esta residencia, y en esa gestión global pues el coordinar, ¿no?, cada uno de los casos de los niños, niñas y adolescentes que tenemos, con la dirección territorial, ¿no?, de igualdad y políticas inclusivas, gestionar pues toda la parte del personal que trabaja con nosotros aquí en la residencia, gestionar pues todo lo que es el mantenimiento, las instalaciones, gestionar pues un poco toda la relación también, ¿no?, con el exterior, con las distintas áreas y servicios con los que pueda trabajar, que tenga referencia con los niños, y también con la parte de la familia, ¿no?, de los niños, con aquellas pues que se pueden trabajar. El cómo antes y cómo ahora, pues la verdad que ha habido una evolución como en cualquier sociedad, ¿no? Y pues sí, el trabajo es vocacional, pues sí, puede ser el trabajo igual, pero de distintas formas, ¿no? Porque ya le digo, han cambiado las leyes, han cambiado los momentos, ¿no?, ha cambiado la sociedad, y todo eso pues también hace que nosotros cambiemos, ¿no?, en nuestra intervención. Se hace pues como una intervención también más profesionalizada, a pesar de la parte vocacional que también le podamos poner. Entonces me da mi pie a hacer la misma pregunta que aquí. Ana María, ¿cuándo comienza su vocación? Pues mi vocación también fue muy joven, yo tenía 18 años, cuando... Bueno, por la forma de hablar andaluza también. Sí, andaluza, de la línea de Cádiz. Y la verdad que también pues, fue una respuesta desde muy joven, ¿no?, al Señor, tenía 18 años, y bueno, pues el Señor me llamaba y empecé a buscar a ver por dónde, ¿no?, y dónde. Y en mi pueblo pues había un centro de menores que llevaban las terciarias capuchinas. En aquel momento, como todavía no era la coeducación, pues era un centro de niñas, y bueno, pues ahí yo empecé a ir como voluntaria, ¿no?, los domingos a colaborar, a ayudarles a las hermanas, y ya fue como definiendo muy claro hacia qué congregación, ¿no?, me definía, ¿no?, y fueron pues las terciarias capuchinas. Ya, entonces, vamos a ver, y desde entonces, ¿qué año sería eso más o menos? En 1985 por ahí. Hasta hoy, también ¿cuántos escalones hemos ido alcanzando? Más que escalones, peticiones de necesidades, ¿no?, que ha tenido pues nuestra provincia, y yo pues empecé como educadora. Luego he sido directora, ¿no?, de distintos centros de menores en la provincia, hogares, ¿no?, y otros proyectos. Luego he estado también coordinando lo que es el equipo de titularidad de todos los proyectos de infancia y familia que hay en la provincia, y he sido superiora local de algunas comunidades, y en estos momentos a nivel de provincia, que me pregunta pues qué servicio, soy la vicaria provincial de esta provincia de Nazaret a la que pertenecemos. Cuando hablas de provincia, bueno, esto ya quizás la respuesta me venía más bien por aquí. O sea, en estos momentos las hermanas terciarias capuchinas están por todo el mundo, ¿no es eso? Pero ¿dónde está la sede general? Y a partir de ahí, ¿cómo se eligen los cargos y cómo está subdividida la congregación? Las terciarias capuchinas estamos en 4 continentes. Y nos extendemos por 34 países más o menos. Somos alrededor de unas 1.200 o así. En este momento la sede general está en Roma, y luego la congregación pues se divide en provincias. Y llamamos provincias a la reunión de varias comunidades en países. Entonces, aquí en España, que fue donde nació la congregación, hemos tenido hasta hace muy poquito 2 provincias, que eran la Inmaculada y la provincia Sagrada Familia. Ante la falta de vocaciones, pues hemos tenido que ir reduciendo comunidades, y hemos reducido también provincias en toda la congregación. Y nosotras, de 2 provincias, hemos quedado una, que se llama Provincia Nazaret. ¿Para toda España, digamos? Sí, y Europa. Europa. Es una provincia europea, porque estamos en Italia, Bélgica, Polonia, Eslovaquia y España. ¿Y los cargos cómo se eligen?
¿Cómo se eligen? Porque claro, ahí habrá Sí. una coordinación para que las cosas se vayan realizando. ¿Eso es a dedo o por votación? Tenemos unas constituciones donde está marcado cómo realizar estas delegaciones de cargos. La superiora provincial y consejo se elige en un capítulo, lo mismo la general también, en el capítulo general, capítulo provincial, y luego ya los gobiernos provinciales eligen las superioras, pero siempre se hace consulta a la congregación para la general, a la provincia para la provincial y su consejo, y luego a las comunidades para formar las superioras de cada comunidad. ¿Y eso tiene un periodo marcado en tiempo? Sí, tenemos un capítulo general cada 6 años y un capítulo provincial cada 3. Y de esa forma ahí es donde se eligen. En el capítulo provincial se elige la provincial con una terna que nos mandan de la superiora general después de una consulta hecha a la provincia. Nos manda una terna y de esa terna se elige una hermana que lleve la provincia. Y en estos momentos, por todos los países que están, nos has hablado de 4 continentes. Sí. Más o menos unas 1.200. 1.200. ¿Es un número que se ha reducido bastante en los últimos tiempos? Se ha reducido, pero nosotros, las terciarias capuchinas, de momento nos vamos manteniendo bastante bien. No digo así un bien del todo, pero bastante bien. ¿Por qué? Porque nosotras en África estamos teniendo muchas vocaciones ahora, cosa que antes las vocaciones salían de Europa. Y también en Asia. Tenemos hermanas de la India, ahora de Vietnam, de Filipinas. Hay un florecimiento por ahí. Bueno, menos mal. Se va equilibrando un poquito las fuerzas, aunque sí sentimos el peso de los años, sí, también. Y ahora, volviendo un poco más aquí a casa, ¿esta casa qué significa dentro de la comunidad de las terciarias capuchinas? Pues para nosotras Segorbe es una de las casas más emblemáticas que tenemos, porque aparte de que es de las primeras comunidades que se fundaron en la congregación, luego la presencia del padre Luis en Segorbe, que vino en el año 1913 hasta el 34, pues estuvo 21 años de obispo en Segorbe. Eso para nosotras ha sido siempre un estímulo en la misión. Bueno, en Segorbe y también en altura, porque también creo... También altura, pero bueno, yo hablo ahora de Segorbe porque... Sí, pues no dejemos a las hermanas de altura a un lado, claro, por lo menos las nombremos. Sí, el padre Luis era obispo de Segorbe y de la diócesis. Claro. Y claro, para nosotras el padre Luis pues nos ha marcado mucho, las huellas de él la encontramos en cualquier lugar por donde vamos. Y si no lo recordamos nosotros, nos lo recuerdan los segorbinos, porque vemos que hay un gran cariño hacia el padre Luis. Y eso de verdad que nos estimula mucho, nos anima mucho en la misión. Sí, aquí tenemos las fotografías de los que cedieron la casa, sí, en el matrimonio. Y ahora, ya pasando a un poco más de números más concretos. ¿Qué tipo de vínculos mantienen con todas las personas? En este caso vamos a hablar de las hermanas que han pasado por aquí. ¿Y cuántas han pasado en estos 125 años? Pues bueno, nosotros hemos hecho un recuento y unas 150 hermanas más o menos han pasado por aquí. ¿Qué vínculo mantenemos con ellas? Bueno, la verdad es que la provincia mantiene mucha relación a nivel de encuentros, de ejercicios espirituales, muchos capítulos, reuniones de superioras, pero sí que ahora precisamente con los 125 años hemos hecho el recuento de las hermanas que han pasado por aquí, le hemos hecho una invitación directa a cada una, aparte de las comunidades, a ellas directamente, para que se hagan presente en la medida que puedan. Y para nosotras, pues, tener en cuenta esas figuras de hermanas que han pasado por aquí, a veces pues nos ayuda, porque estos momentos son momentos recios,
socialmente hablando. Y también pues pensar en esas hermanas que han sido bueno, la gente diría, eran unas santas, ¿no? Pero nosotras diríamos, son unas hermanas totalmente identificadas con el carisma que nos dio nuestro Padre Luis. Y para nosotras han sido personas que nos han ayudado muchísimo en el proceso vocacional y carismático. Muy bien, pues muchas gracias, hermana Ana María. Ahora un poco ya a centrar la parte poco final de esta entrevista con la hermana Matilde Mena, que este colegio, que antes se llamaba asilo, colegio, ahora residencia, ¿cómo se sustenta? Porque claro, aquí habrá unos gastos, un mantenimiento, ¿esto cómo se come? Pues la verdad que como dice, ¿verdad? Como ha ido evolucionando, las mismas palabras asilo, ¿no? Colegio, residencia, pues cada momento ha sido de una forma diferente. Yo recuerdo pues incluso de escuchar hablar a las hermanas, ¿no? Que eran más mayores y de estar aquí, pues como cuando era asilo, como vivían incluso de la limosna, ¿no? Y de buscar pues actividades con la gente del pueblo, de colaborar, de trabajar para poder recibir algo de dinero. Luego hemos sido el Colegio La Resurrección, que también pues la verdad ha habido siempre como personas referentes y buenos bienhechores, ¿no? Incluso de esta ciudad, que nos han ayudado, porque hasta que llegamos al momento de que empezamos con las subvenciones, ¿no? Económicas, pues ahí también fueron momentos más difíciles, ¿no? Económicamente. Y ahora en estos momentos pues tenemos un concierto, ¿verdad? Por las plazas que tenemos de niños, niñas y adolescentes, y según pues las plazas cobramos por menor y día, ¿no? Ya, en este momento, ¿cuántas plazas tienen y qué volumen, digamos, de personal, más o menos? Nosotros la verdad que tenemos en estos momentos concertadas 12 plazas y bueno, pues nosotros el volumen del personal es el que se nos exige como ratio por ese concierto firmado, ¿no? Tenemos pues figuras de psicóloga, trabajador social, integradores y apoyo doméstico. ¿Y eso lo marca sí. la Generalitat o la ley del menor? El concierto que firmamos con la Generalitat y ahí hay una ratio de personal que lo tenemos que cumplir. Y ahora esas personas que están por aquí, que entran pues a una edad temprana, supongo que a los 18 años, al pasar a ser mayores de edad, me imagino que se tienen que volver a la sociedad, ¿no? Sí. ¿Qué vínculos, cómo preparan ustedes esos terrenos? Nosotros ya desde que están aquí intentamos pues integrarles, ¿no? Y hacerles sobre todo que se integren y se adapten a una sociedad lo más normalizada posible. Pero como dice, cuando cumplen 18 años, pues depende de cada caso. Hay casos que trabajamos la reinserción familiar y hay otros casos que tenemos que trabajar la emancipación, ¿no? O la vida autónoma, como le queramos llamar, ¿no? Y se buscan pues recursos, ¿verdad?, de pisos o otros, incluso niños que salen ya con un trabajo y por ellos mismos se les busca pues una vivienda y alquilan y van integrándose en la sociedad actual. ¿Y qué relación mantenéis? Porque aquí han pasado muchos niños y niñas. ¿Cuántos años más o menos si tenéis calculado? Y luego esas personas que ya se han emancipado, ¿tenéis algún tipo de vinculación, de reuniones, relaciones? Pues la verdad que nosotros, mirando la estadística, hemos atendido como alrededor de unos 2.500 niños, ¿no? En estos 125 años de presencia que llevamos en esta residencia, y siempre, todas las hermanas que hemos pasado, tenemos como un vínculo de una forma o de otra, porque hay niños que han salido, ¿no?, pues a su familia, otros han salido a acogimiento, otros incluso a adopciones, ¿no?, otros están pues integrados en la sociedad de cualquier otra forma. Y de una manera u otra, todas hemos mantenido un vínculo y una relación, y la seguimos manteniendo, ¿no? De hecho, ahora pues le hemos convocado, porque dentro de todas las actividades que vamos a celebrar, ¿no?, en estos 125, pues vamos a hacer un día, una jornada de encuentro, ¿no?, de convivencia con los niños, niñas y adolescentes que han pasado a lo largo de este tiempo y con todo el personal, ¿no?, laboral que también ha estado. Y bueno, pues enseguida como que lo hemos congregado porque de una forma u otra mantenemos como mucho vínculo. Incluso ellos en momentos de más dificultad, ¿no?, de momentos para ellos, siempre nos han tenido de referencia. Entonces ya me das pie a que hablemos de lo que ahora va a acontecer, que es conmemorar esta efeméride de los 125 años. Entonces,
qué actos tenéis preparados, cómo se van a desarrollar. Me imagino que va a aprovechar las cámaras e invita a toda la población. Por supuesto. Pues mira, nosotros vamos a empezar, ¿no?, lo que son los actos para la conmemoración, ¿no?, de este 125 años, el día 24 de marzo, que a las 18 horas vamos a tener una conferencia en la capilla del seminario, y va a ser pues esta conferencia impartida por un terciario capuchino, el padre Juan Antonio Vives, y una segorbina, María Isabel Abad, ¿no? Entonces el tema de esta conferencia va a ser pues 125 años de pedagogía mioconiana en Segorbe. Luego a continuación vamos a tener un concierto por un coro de Valencia, Estudio en Vocales, que también es muy cercano, ¿no?, a nosotras. De hecho, ahí también participa una hermana de nosotras en ese coro. Y bueno, eso es el día 24 de marzo. Luego el día 26 de marzo pues tenemos esa Eucaristía solemne, ¿no?, en la catedral a las 11:30 de la mañana, y después pasamos al monumento, ¿no?, del padre Luis Amigó, y ahí tendremos pues unas palabras de las distintas autoridades, ¿no?, de cómo son de la provincia nuestra, Nazaret, de la diócesis por el señor obispo y de la ciudad por la señora alcaldesa. Y luego tendremos una ofrenda floral, ¿no?, y pasaremos a tomar un vino de honor en los salones del seminario. Pues muy bien, me parece que es una cosa muy acertada, ¿no? Pues hay que dar gracias al Altísimo, que es el que al final es el que imparte y decide lo que hay que hacer. También, ya que he dicho los actos, ¿no?, lo que quiero es de verdad que con mucho cariño y pues invitar, ¿no?, a toda la ciudad de Segorbe, porque Segorbe siempre lo hemos sentido muy cercano de nosotros, con mucho apoyo hacia nosotros. Y la verdad que queremos invitarles, pero para que se hagan presentes, ¿no?, que nos acompañen en estos actos, en estas celebraciones, y sentirnos con ellos y ellos con nosotros, ¿no?, pues parte en esta celebración de los 125 años que seguimos dando vida. Pues muchas gracias a las dos hermanas, a Ana María Vallejo Borja y a Matilde Mena Moreno, por sus palabras ante las cámaras de TV4 Segorbe. Ya saben ustedes, están invitados toda la población y vecinos de los pueblos alrededor que asistan a estos actos que han programado. Esperemos que para ustedes haya sido interesante esta entrevista, y agradecemos como siempre al equipo técnico de TV4 Segorbe la amabilidad que tienen para esta sensibilidad que en estos momentos siempre es muy importante, y divulgar algo muy positivo en una sociedad cada vez con mayores problemas. Muchas gracias y que ustedes lo pasen bien.